Este es un cuchillo tipo Scandi. Y es de los más populares en la práctica del bushcraft. Una de las razones de esto es lo bien que se trabaja la madera con él, ¿no? Entra muy bien en las fibras y se puede trabajar muy a gusto, de una forma muy cómoda. Sin embargo, si cogiéramos este cuchillo y se lo ofreciéramos a un militar como cuchillo de supervivencia, seguramente te diría que prefiere otra cosa, ¿no? Tal vez prefiera una cosa más recia, enteriza, con la que pudiese cavar o hacer palanca o ayudarse a salir de un vehículo en un momento dado, ¿no? También que tuviera el mango aislado de la hoja, ya en caso si necesitara cortar algún cable eléctrico y por supuesto que pudiera usarlo para atacar y defenderse. No creo que sea este el caso. Esto lo digo porque hace poco pues vi un vídeo en una entrevista que le hacían una entrevista a Cody Landín, en la que él decía que elegía precisamente este tipo de cuchillo como cuchillo de supervivencia. Y las razones que daba, bueno, la traducción es algo así como: medio ciego y tullido, pues puedo afilar el cuchillo en casi cualquier entorno. Hace relativamente algún tiempo leí un artículo en una revista de armas que comentaba que los nativos norteamericanos preferían los rifles de avancarga porque eran más simples mecánicamente, y esto pues los hacía más fácil de reparar con los medios que ellos tenían. Luego también podían reciclar las balas de plomo, volverlas a fundir, las que habían usado, y volver a tener balas, y seguramente también les sería más fácil conseguir pólvora a granel que balas de calibres específicos, ¿no? También un amigo me contó que durante la Primera Guerra del Golfo, los barcos en la zona del Golfo Pérsico pues tuvieron que volver a usar el sextante y la brújula, porque se ve que los americanos, aunque no desconectaron el GPS, sí que hicieron algo que les dificultaba encontrar su posición y navegar con el GPS. Esto de alguna manera pues nos hace ver que objetos y herramientas ya superadas tecnológicamente pues aún encuentran su espacio y que no están para nada obsoletas, y que muchas ocasiones son el recurso ideal. Y siguiendo este pequeño pensamiento o esta reflexión, pues yo me pregunto, ¿qué es lo mejor en una situación de supervivencia o en algún apuro, ¿no? Si la versatilidad, por ejemplo, que te puede dar una cantimplora de aluminio con la que puedes purificar agua e incluso calentarte por la noche, o la practicidad de una mochila de hidratación de estas tipo Camelback, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Está claro que con una no puedes hacer lo mismo que con la otra, que la mochila es mucho más cómoda para caminar, pero te penaliza a la hora de sobrevivir, o es un objeto menos versátil, por decirlo de alguna forma. O también, ¿qué es lo ideal? Si la sencillez mecánica, y en esto pienso que contra menos piezas tenga una máquina, menos posibilidades tiene de romperse y más sencillas de mantener y de reparar, o algo más complejo, ¿no? Y me estoy acordando ahora de por ejemplo, la serie esta de Last of Us, donde
van el chico y la chica, ¿no? La niña buscando en los primeros episodios una batería para poder arrancar un coche. Y bueno, yo no hacía más que pensar, si tuvieran un 2 caballos, con la llave de cambiar la rueda, pues podrían arrancar el coche, ¿no? Sí que está claro que no tendría las mismas prestaciones ese coche que el que sale en la serie, ¿no? O también en lo que respecta al mundo digital versus el analógico. Todos nos acordamos del apagón que hubo en España, que durante un día nos quedamos sin luz. Y que no pudimos ni llenar el coche de gasolina, ni llamar por teléfono, ni mucho menos ver la tele para enterarnos de lo que estaba pasando. Y fue un momento donde todos recurrimos a la radio, porque era lo único que había, ¿no? Y la radio volvió a reinar y hacer las cuentas a mano, ya cosa ya prácticamente olvidada, ¿no? Y al dinero en efectivo, por supuesto. Entonces, con este pensamiento yo pues me he generado mi opinión, que es eso, una opinión, y ni mucho menos pretende sentar cátedra o decir cómo han de ser las cosas. Es mi visión de la situación. Y bueno, ¿cuál es mi opinión al respecto? Yo creo que ambos mundos pueden coexistir o deben de coexistir. Y que saber, por ejemplo, usar un sextante y una brújula, que son herramientas analógicas, no está reñido con saber usar un GPS. Un ejemplo de esto es un short que vi hace poco, en el que le preguntaban a un sargento instructor de cómo eran las nuevas generaciones en el ejército. Las generaciones que habían digitales. Y este decía que trabajaban muy bien, con muchas ganas, pero que no entendían ciertas cosas y las preguntaban, ¿no? Y decían, ¿por qué tengo que usar una brújula si tengo un GPS? Este les explicaba, pues mira, tienes que aprender a usar una brújula precisamente para cuando el GPS falle. Y en cuanto lo entendían, pues cambiaban el chip y aprendían a hacerlo. Y es un ejemplo, ¿no? Que ambos mundos pueden coexistir. O la sencillez mecánica versus la última tecnología, ¿no? Y dices, un adelanto tecnológico muchas veces sustituye a una habilidad. Y en este sentido voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú aprendes a tirar con un arco desnudo, un arco de tiro instintivo, y luego te vas a uno que tenga una mira para apuntar, pues te resultará más fácil la adaptación que si haces el camino del revés. Si aprendes a tirar con un arco, con todas las implementaciones, con todas las herramientas, ¿no? para acertar en el blanco, pues seguramente te cueste más luego pasar a un arco de tiro instintivo, ¿no? Bueno, otro ejemplo son las ayudas a la conducción. Si tú aprendes a conducir sin este tipo de ayudas, luego te resulta más fácil conducir con ellas. Pero en cambio, si lo haces al revés y coges un coche analógico, pues te resultará más complicado. Esto por un lado. Y luego hay otra cosa que tal vez sea más importante, y es tener claro lo que quieres hacer o lo que vas a hacer. Y si tienes claro qué quieres hacer y no tienes la herramienta adecuada, pues
¿Te la inventarás o buscarás cómo salir del paso? Si no tienes claro lo que quieres hacer y tienes todo un arsenal de herramientas, seguramente acabes fracasando. Esto los chinos tienen una frase muy mística que es, ¿cómo era? A la intención le sigue el chi, ¿no? La intención mueve el chi y el chi mueve el cuerpo. Pues es un poco eso. Si tienes clara cuál es tu intención y tu siguiente paso, buscarás el camino y muchas veces lo encontrarás, independientemente de si tienes las herramientas adecuadas o si es la situación ideal o si el momento es el que toca, ¿no? Se ve que eso lo supera todo. Después hay otra cosa, claro, no todas las personas somos iguales y no todos llenamos la mochila de la misma forma. Y pongo un ejemplo, ¿no? Tenía un amigo con el que hablaba en un refugio y yo no hacía más que contarle las bondades de mi poncho, lo versátil que era, que me tapaba la mochila, que me podía hacer un refugio con él, y él me echaba pestes del poncho, decía que estaba harto, que siempre que lo usaba acababa de rodilla para abajo, chopado, que si hacía viento se le hinchaba y parecía un globo, y que la capacidad de visión que tenía con él pues no era la misma que con el traje de agua. Y en esto vuelvo un poco a lo dicho anteriormente con respecto a que ambos mundos pueden coexistir, ¿no? Pues tú puedes pensar, coges el poncho y coges el pantalón de agua y lo tiras en la mochila. Pero eso ya depende de la capacidad de la mochila. Y después hay otra cosa, ¿cuánto peso puedes llevar en la mochila? Que de eso no se suele hablar mucho y es la diferencia entre hacer una excursión y volver a salir al campo o no querer oír hablar de la montaña nunca en la vida, ¿no? Y bueno, ahora me estoy acordando de una historia, de un cuento, no recuerdo bien si era Carl Sagan o Isaac Asimov, con respecto a esto de la intención. Y es que había una nave que iba a hacer la reentrada en la Tierra y pierde la comunicación y se le funden los ordenadores y los tíos, hostia, ¿qué hacemos? No tenemos la capacidad para hacer los cálculos para la reentrada y no podemos ayudarnos de la base de tierra, ¿no? Y bueno, todos pensando, dando la situación por perdida, y creo que era un indio que sale, ¿no? Y dice, bueno, podemos hacer un abaco. ¿Un abaco? Sí, el cacharrito este que se hace con cuentas para llevar las cuentas. Y hacen un abaco y para las cuentas usan los macarrones de la comida deshidratada. Y bueno, total que este indio era de la India, no era nativo norteamericano. Pues les enseña a usarlos y consiguen calcular la reentrada a la Tierra, ¿no? Y acaba bien la historia. Y bueno, después de esto... Y bueno, después de esto, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Puedes dejármela en comentarios, o si tienes un canal de YouTube y te animas, puedes hacer un vídeo. Yo creo que es un tema interesante. Y nada, pues muchas gracias a todos, a los que me seguís habitualmente, a los que comentáis habitualmente, a los nuevos suscriptores. Muchas gracias, de verdad. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.